El capitalismo ha sido muy atacado durante los últimos tiempos. Las personas tienden a mirar a todos los problemas que tenemos hoy en día en la actualidad y tienden a creer que esos son problemas causados por el capitalismo, por tener empresarios codiciosos, por tener empresas, corporaciones multinacionales que lo único que buscan supuestamente son los beneficios. Y la mayoría de las personas tienden a mirar cualquier problema en la actualidad y echarle la culpa al capitalismo. Pero en estos episodios vamos a hablar de estos temas y a comprender que no es realmente el capitalismo el culpable de todos estos problemas, sino el gobierno. Cuando el gobierno interfiere en el capitalismo, cuando la democracia interfiere en el capitalismo, ahí es cuando comienzan a surgir los verdaderos problemas. Es la falta del gobierno para permitir el capitalismo lo que ha ocasionado la mayoría de los problemas en la actualidad. Es la interferencia del gobierno en la economía lo que nos ha metido en muchos de los problemas que tenemos hoy en día, problemas relacionados con la educación, las pensiones, la salud y este tipo de cosas. Todos estos son problemas causados por la democracia. No ha fracasado el capitalismo, sino la democracia. La democracia hoy en día nos ha llevado a tener una economía mixta, una economía que no es del todo capitalista, sino que tiene varias partes socialistas en ella. Y son estas partes socialistas las que están hoy en día en problemas. La mayoría de la gente ve los problemas en la actualidad, critica temas como la educación o las pensiones y este tipo de cosas y tienden a creer que eso son fallas del capitalismo, cuando en la realidad estos segmentos de la economía son los más socialistas de todos, son donde más gobierno tenemos, donde más planificación central tenemos y por eso es que tenemos tantos problemas en estos sectores. En este episodio vamos a hablar de estos temas. Este tema lo vamos a tratar en 3 partes. Esta es la parte 1 y en las siguientes dos partes seguiremos hablando de cómo es el gobierno el verdadero responsable de todos estos problemas. Recuerden que existen varios tipos de socialismo, así que vamos a hablar de varios tipos de socialismo aquí. El primer tipo es el socialismo más básico, que se puede definir resumidamente como quitarle a los ricos para darle a los pobres. Ese es el socialismo más básico, el más conocido de todos, y ese es posiblemente el que experimentó Venezuela en el último tiempo. La razón por la que la gente implementa este socialismo es porque en la práctica suena bien. Los ricos no les iría mal si ceden una parte de sus beneficios a los más pobres, y así es como comienza. Tienen buenas ideas al principio, la gente cree en estas ideas y cree que realmente esta es la respuesta para muchos problemas. Entonces este tipo de socialismo empieza bien. Las personas votan por él, creen que están haciendo lo correcto, hablan de la moral de todo esto, creen que son personas superiores por creer en estas cosas, que se preocupan por los demás. Y este socialismo es fácil de venderle a la gente, por eso es tan popular. Pero existe otro tipo de socialismo. El otro tipo de socialismo es todo lo contrario. No son los ricos no es quitarle a los ricos para darle a los pobres, sino quitarle a los pobres y a la clase media para darle a los ricos. Este socialismo también lo tenemos mucho en la actualidad y se ve más claro, por ejemplo, con los bancos y las grandes corporaciones. Cada vez que una de estas empresas, una de estas multinacionales se mete en problemas y colapsa, siempre terminan yendo al Congreso a pedir un rescate y el Congreso termina rescatándolos con el dinero de los contribuyentes. Y así es como funciona el sistema. Muchas de estas grandes empresas están a favor del capitalismo siempre y cuando se trata de conservar sus ganancias, pero están a favor del socialismo cuando se trata de pérdidas. Buscan socializar sus pérdidas, democratizar sus pérdidas. Y esta es otra forma de socialismo. Lo que pasa es que no se le conoce muchas veces con este nombre. A veces se le llama corporativismo o socialismo de los ricos. Y hay que entender que esto no es capitalismo genuino. En un verdadero capitalismo las empresas deberían poder quebrar. Si una empresa o persona toma malas decisiones financieras, debe irse a la quiebra. Así es como funciona el capitalismo. De esta forma el libre mercado se limpia a sí mismo. Solamente las personas y las empresas productivas que añaden valor a la economía se mantienen de pie, logran seguir siendo rentables y logran prosperar. Así es como debería funcionar un capitalismo. Lastimosamente eso no es lo que tenemos muchas veces hoy en la actualidad. Muchas empresas zombies, muchos bancos que no son solventes, que no son rentables, corporaciones que están en problemas, que tienen mucha deuda, están siendo rescatadas con el dinero de los contribuyentes. Y eso es lo que pasa cuando el gobierno interfiere en la economía. Entonces el capitalismo es malo en los dos sentidos. Es malo cuando se le quita a los pobres para darle a los ricos y es malo cuando se le quita a los ricos para darle a los pobres.
Y todo esto tiene el mismo origen, la intervención del gobierno. El gobierno siempre quiere decidir quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Y esto es lo que nos mete en todos los problemas en la economía. Entonces vamos a hablar de todos estos temas en estos episodios. Recuerden, son 3 partes. Esta es la primera parte. Pueden sintonizar estas 3 partes tanto por YouTube como por Spotify. Y la idea es que lo vean en orden. Entonces sacaremos primero esta primera parte, luego saldrá la parte 2 y luego la parte 3. En esta parte vamos a tratar algunos temas relacionados con esto, con el capitalismo, y en las siguientes 2 partes seguiremos profundizando en cómo el gobierno es el verdadero responsable del fracaso del sistema en el que vivimos actualmente. La mayoría de los países están experimentando un sistema muy parecido, que si bien en la fachada se supone que debería ser capitalismo, hay muchas partes socialistas involucradas. Y vamos a hablar de todo esto. Vamos a usar como ejemplo en muchos de estos episodios a Estados Unidos, pero no al Estados Unidos que tenemos en la actualidad, sino al Estados Unidos que experimentó la mayor prosperidad y riqueza jamás vista en toda la historia de la humanidad. Y ese fue el Estados Unidos del siglo XIX y principios del siglo XX. En esa época tenían un verdadero sistema capitalista y funcionaba a la perfección, pero más adelante seguiremos hablando de todo esto. Por ahora es importante reconocer que el capitalismo no necesita ser reformado. Ya fue reformado hace mucho tiempo. El capitalismo necesita ser restaurado. La razón por la que el capitalismo fue reformado hace mucho tiempo fue porque un grupo de políticos querían ser electos y por eso comenzaron a prometerle a las personas que no entendían el capitalismo, comenzaron a prometerles que les iban a dar algo a cambio de nada. Comenzaron a prometerles cosas gratis, y eso es lo que hacen los políticos, así es la forma en la que ellos son electos. A ellos les gusta hacerse pasar por Santa Claus y prometer cosas a cambio de nada. Y ahí fue donde comenzaron la gran mayoría de los problemas. Entonces no es el capitalismo el que no está funcionando, es la democracia la que está fallando. La democracia es la que le permite a la gente votar por políticos que no entienden nada de economía, que no entienden nada de capitalismo, nada de libre mercado, nada de libre empresa, prometer algo a cambio de nada. La democracia es la que permite eso. Si no tuviéramos una democracia, sino una república, como se supone que es, por ejemplo, Estados Unidos fue constituido para ser una república, no una democracia, la mayoría de los problemas que tenemos en la actualidad no existirían, ya que la democracia es la que le da el poder a la gente de votar por políticos para que creen programas insostenibles como las pensiones o para que le dé permiso al gobierno para que se involucre en la educación o en la salud o en todo tipo de cosas. Es la democracia la que le da poder al gobierno para tomar dinero de ciertos grupos, de ciertas personas, y distribuirlo a otras personas. Todo esto causa distorsiones y problemas en la economía. También es la democracia la que le permite a los políticos aumentar los impuestos, aumentar las regulaciones, ponerle más trabas a la economía. Todo esto es culpa de la democracia. También se podría decir que es culpa del gobierno o que es culpa del socialismo, porque cada que se interviene en la economía, esto es un signo de socialismo, esto es un signo de autoritarismo del gobierno. Entonces es importante entender que la gran mayoría de los problemas que tenemos en la actualidad es culpa de esta intervención del gobierno, no es culpa del capitalismo. Los problemas son por la falta de capitalismo. Si tuviéramos más capitalismo en la economía, estaríamos mucho mejor de lo que estamos en la actualidad. Por ejemplo, los sectores donde sí tenemos capitalismo en la economía son los sectores más prósperos que tenemos. Por ejemplo, el sector tecnológico. Durante los últimos años ha ido evolucionando, ha ido innovando, los productos cada vez son mejores y el precio cada vez es mejor. De eso se trata el capitalismo, de aumentar la calidad y disminuir el coste. El gobierno es todo lo contrario en eso. El gobierno aumenta el costo y disminuye la calidad. Eso es lo que ha pasado en los últimos años con la educación y con la salud. Los sectores donde más se involucra el gobierno son los sectores más malos de la economía, son los sectores más costosos y más ineficientes. Ahora a nadie le debería sorprender que la democracia esté fallando y que la democracia esté en el estado en el que está en la actualidad. A nadie debería sorprenderle esto. Es evidente que la democracia en algún punto va a fracasar completamente. Ese es el problema con la democracia. Está destinada a fracasar. Por eso es que los padres fundadores crearon a Estados Unidos para que fuera una república. Los padres fundadores básicamente habían estudiado todos los experimentos fallidos de democracia en la historia y ellos sabían que no funcionaba. Todas las personas que se tomen el tiempo para estudiar historia comprenderán esto. Todas las democracias al final colapsan y la Constitución de Estados Unidos
una de las mejores constituciones del mundo. Para las personas que la han leído, es muy clara sobre esto. Estados Unidos no se supone que sea una democracia. La palabra democracia no existe en la Constitución. Estados Unidos fue creada para ser una república. En la Constitución en ninguna parte aparece la palabra democracia. Se supone que Estados Unidos fue creada por sus padres fundadores para ser una república. Eso significa que el poder en Estados Unidos se le da al individuo, no al gobierno, como ocurre en la democracia. En la democracia, el 51% de las personas puede votar para robarle todo el dinero al 49% de las personas. La mayoría puede imponer su voluntad sobre la minoría. Y ese es el problema con la democracia. Siempre hay un grupo, sin importarle el país, siempre en una elección va a haber un grupo que va a perder, que va a verse desfavorecido. Si gana el candidato de los ricos, entonces son los pobres y la clase media los que van a ver sus impuestos aumentarse y los que van a salir perjudicados. Y si gana el candidato de los pobres, un candidato socialista, entonces los ricos son los que van a terminar sufriendo, pagando más impuestos sobre el patrimonio y sobre la renta. Entonces este es el problema de la democracia. Se le da al gobierno mucho poder y no se toma en cuenta la libertad individual. Existe una anécdota muy conocida, muy famosa de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Franklin salió de la Convención Constitucional y algunas personas se le acercaron para preguntarle qué tipo de gobierno les había dado, qué tipo de gobierno habían creado los padres fundadores para este nuevo país, para esta nueva nación que se estaba recién formando. La respuesta de Franklin fue: les he dado una república, pero solo si son capaces de conservarla. A lo que Franklin se refería era que les había dado una república solo si podían mantenerla y evitar que se degenerara hasta que se convirtiera en una democracia. Porque una vez que eso sucede, una vez que un país pasa de ser una república donde las personas son libres y el poder está en el individuo y se convierte en una democracia donde todo el poder recae en el gobierno, en un gobierno autoritario y centralizado, una vez que eso ocurre, todo termina. El público comenzará a votar por su propia destrucción, y eso es exactamente lo que sucedió no solo en Estados Unidos sino en muchos países en la actualidad. Las personas defienden la democracia creyendo que es lo mejor que existe, pero es de los peores sistemas, porque las personas de por sí, la gran mayoría, son ignorantes. ¿Y quiénes ganan en las elecciones? La gran mayoría, y como la gran mayoría son ignorantes, por eso es casi imposible que exista un buen gobierno en la actualidad. Entonces hay que entender esto, es el gobierno el que ha creado la gran mayoría de los problemas en la actualidad. Y esto es así porque las personas no entienden que una democracia es uno de los peores sistemas que existen y jamás han escuchado de la república que se supone que debe ser Estados Unidos, de la república que los padres fundadores habían diseñado para que el país más próspero en la historia siguiera evitando los problemas de la democracia y jamás cayera en las trampas de un gobierno grande, poderoso y centralizado. Pero eventualmente esto fue lo que pasó. Lo que le sucedió al capitalismo es que el gobierno lo arruinó por completo, interfiriendo con él. No tenemos realmente un sistema capitalista. Es decir, tenemos capitalismo en el sentido en que gran parte del capital es de propiedad privada y muchas de las decisiones sobre la asignación de recursos y la producción se basan en el mercado, en el libre mercado, pero no tenemos un capitalismo puro, tenemos una especie de mezcla. El gobierno ha mezclado muchos elementos del socialismo en la economía. Tenemos una economía mixta entre capitalismo y socialismo. Por eso es erróneo concluir que el capitalismo es el que falló. No es cierto. Si las personas se toman el tiempo para estudiar qué es lo que está fallando en la economía, van a descubrir que no es el capitalismo, es el socialismo el que falló. Cada vez que se rescata una nueva empresa con el dinero de los contribuyentes, eso es socialismo. Cada vez que un nuevo programa fallido e ineficiente del gobierno nos obliga a pagar más impuestos, eso es socialismo. Cada vez que el gobierno se involucra más en nuestras vidas tratando de darnos educación gratuita, casas gratuitas, atención médica gratuita, todo eso es socialismo. Todo eso es muy costoso, es mucho más costoso cuando el gobierno nos trata de dar un servicio en lugar del libre mercado, en lugar del sector privado. Es mucho más barato obtener las cosas del sector privado que del gobierno, y todo eso es socialismo, es planificación centralizada. Cada que el gobierno nos obliga con una nueva ley, una nueva regulación a hacer algo, todo eso es parte del problema, todo eso es parte de la intervención del gobierno en la economía, de mezclarle aspectos socialistas al sistema capitalista que deberíamos tener.
Así que todo esto es un fracaso de la democracia, porque la razón por la que nos equivocamos y arruinamos el capitalismo con todas estas regulaciones gubernamentales, impuestos, subsidios, estímulos y bancos centrales fue para poder convencer a los votantes de que votaran por ciertos políticos. Los políticos arruinaron el capitalismo para obtener votos, para obtener poder. Todo se debe a que los políticos querían ser reelectos, y la manera en que un político es reelecto es prometiendo cosas a cambio de nada. Si un político capitalista quiere ser reelecto y usa un eslogan apoyando el libre mercado, la poca interferencia del gobierno y este tipo de cosas, no va a conseguir ser reelecto. La única forma en que un político es reelecto es jugando a ser Santa Claus, prometiendo cosas a cambio de nada. Pero por supuesto, nada de lo que prometen los políticos, nada de lo que da el gobierno es gratis. De hecho, es muy costoso. Recuerden, el gobierno no tiene nada, el gobierno no produce nada. El gobierno no provee ningún servicio ni ningún producto que desee la sociedad. Lo único que tiene el gobierno es lo que le roba a los ciudadanos, es lo que le roba a las personas. El gobierno, aparte pues de una imprenta, el gobierno también tiene una imprenta, pero esto es peor. El gobierno, lo que recauda en impuestos es lo que le roba a las personas legalmente. Entonces, si hace más rico a un grupo, por definición tuvo que haber hecho más pobre a otro grupo. Y si opta por imprimir dinero, si opta por usar su imprenta, entonces lo que hace es que nos roba el poder adquisitivo a todos. De cualquier manera, cada que el gobierno gasta dinero, cada que el gobierno imprime dinero, está haciendo más grupo, ya sea está haciendo más pobre, ya sea un grupo en particular o a todos en general, disminuyendo el poder adquisitivo. Y por eso es que a la mayoría de los políticos y a los gobiernos no les gusta un sistema capitalista puro, porque en un capitalismo genuino no existe un almuerzo gratis. En un capitalismo genuino no puedes obtener algo a cambio de nada. Las personas en un capitalismo genuino son recompensadas en función de lo productivo que sean. Si las personas quieren hacerse ricas en un capitalismo, tienen que ser valiosas, tienen que crear empleo, tienen que producir cosas, proveer servicios. Pero en un socialismo, las personas que se hacen ricos son los que tienen conexiones políticas, los que usan la fuerza bruta del gobierno para imponer su voluntad a los demás. Por eso es que el capitalismo es el sistema económico más justo y bello que existe, que jamás pueda existir, porque es una meritocracia. Las personas obtienen lo que merecen. Obviamente en un capitalismo justo, recuerden, si el capitalismo es como el que tenemos hoy en día, que en verdad es como un corporativismo y las empresas obtienen ayudas del gobierno, obtienen dinero de los contribuyentes y ese tipo de cosas, ese no es un capitalismo justo, ese no es un capitalismo genuino, y eso es parte del problema. Pero nuevamente, eso no es un problema del capitalismo, eso es un problema del gobierno por interferir en la economía. Eso es un problema por los votantes, darle poder al gobierno para que haga ese tipo de cosas. Y la solución a ese problema, evidentemente, es quitarle poder al gobierno, es dejar de hacer que el gobierno sea tan grande y tenga tanto impacto en la economía. Pero es importante entender esto, no es el capitalismo el que está fallando, así como veremos en las otras dos partes de este episodio. El verdadero fracaso hoy en día es el gobierno, es la democracia, es el poder de las personas para votar por un gobierno más grande, es el socialismo en la economía. Esos son los problemas en la actualidad, no el capitalismo. El capitalismo es el único sistema económico justo que existe, porque nadie decide quién obtiene qué, todo se basa en lo productivo que cada persona sea. Así que el capitalismo necesita ser defendido. Las personas no deberían seguir atacando el capitalismo, deberían tomarse el tiempo para entender qué significa realmente el capitalismo y cómo han operado las civilizaciones que han implementado un capitalismo puro, como Estados Unidos, por ejemplo, o como Singapur en la actualidad. Una de las razones por las que Singapur es un país tan próspero en la actualidad es porque en los últimos 40 años decidió optar por un capitalismo puro. No hay salario mínimo, no hay impuestos sobre la renta y el gobierno es muy pequeño. Últimamente han estado añadiéndole elementos socialistas al sistema, pero en sus inicios lo que hizo que Singapur creara tanta riqueza, tanta prosperidad, fue un capitalismo. Las personas eran libres para crear empresas, para crear empleos, la regulación era mínima y las personas libres, como se puede ver a lo largo de la historia, son más productivas, son capaces de crear mejores cosas, son capaces de producir mejores empleos, de crear mejores empresas y de prosperar más. Esa es la ventaja del sistema capitalista. Entonces, lo que de verdad deberíamos estar diciendo todos es cómo el gobierno está arruinando la economía y dañando el nombre del capitalismo. El verdadero problema es cuando no tenemos capitalismo. El problema es cuando el gobierno sustituye su juicio por el del mercado.
cuando el gobierno trata de elegir ganadores o perdedores, en lugar de dejar que el libre mercado decida. El problema es cuando el gobierno trata de fijar un precio, ya sea por ejemplo el salario mínimo o cualquier otro producto, o por ejemplo el costo del dinero, cuando el gobierno junto con el Banco Central deciden el costo de las tasas de interés y distorsionan toda la economía, el ahorro, las hipotecas y todo eso. Estos son los verdaderos problemas que tenemos en la actualidad y se pueden resumir en una sola frase: interferencia del gobierno. Así que manténganse pendientes, próximamente sacaremos la parte 2 y luego la parte 3 de este episodio y seguiremos hablando de cómo el capitalismo es el sistema más bello y justo que existe. Daremos las razones de por qué esto es así y también seguiremos hablando de cómo el gobierno ha arruinado toda la economía implantando programas socialistas en el sistema.